Imagina que alguien te promete una inversión perfecta, altos beneficios, cero riesgo y resultados casi inmediatos. La mayoría de nosotros pensaría que es demasiado bonito para ser verdad, pero millones de personas en todo el mundo han caído exactamente en esas promesas. En este documental vamos a entrar en el lado más surrealista del crimen moderno. Fraudes gigantescos que parecían películas, esquemas financieros que engañaron a bancos, estados y celebridades, y estafadores tan carismáticos que fueron capaces de arrastrar a miles de personas con una simple idea. No vamos a hablar de sangre ni de escenas explícitas. Aquí el arma no es un cuchillo, es una hoja de Excel. Una campaña de marketing, una historia bien contada. El siglo XXI ha sido el paraíso para los estafadores. Internet, la globalización y la obsesión por el éxito rápido han creado el caldo de cultivo perfecto para fraudes cada vez más sofisticados, desde esquemas piramidales que se presentaban como oportunidades de negocio hasta empresas tecnológicas que en realidad eran castillos de arena. La constante es la misma, la promesa de dinero fácil y el miedo de quedarse fuera de la próxima gran cosa. La tecnología ha hecho que mover millones sea tan sencillo como enviar un correo electrónico, pero también ha hecho que la mentira viaje más rápido que nunca. Uno de los nombres que se ha convertido en sinónimo de fraude financiero es Bernie Madoff. Durante años fue un respetado hombre de Wall Street, expresidente del NASDAQ, el tipo de persona a la que los grandes bancos y los millonarios confiaban su dinero sin dudar. Su marca personal era la confianza, discreto, serio, con un historial que parecía impecable. Detrás de esa fachada se escondía uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia. En lugar de invertir el dinero de sus clientes, Madoff lo usaba para pagar a inversores antiguos con el dinero de los nuevos, maquillando todo con estados de cuenta falsificados que mostraban rendimientos estables, incluso cuando el mercado se desplomaba. Lo más inquietante del caso Madoff no es solo la cifra, que llegó a estimarse en decenas de miles de millones de dólares, sino cómo consiguió mantener la ilusión tanto tiempo. Su sistema se basaba en dos elementos psicológicos muy simples: exclusividad y estabilidad. No cualquiera entraba en su fondo. Tenías que ser recomendado, tenías que merecerlo. Eso hacía que los propios clientes se sintieran afortunados, casi especiales. Y luego estaban los rendimientos, no eran espectaculares, pero sí constantes, lo que en el mundo real es casi imposible. Mientras todos sufrían altibajos, Madoff nunca fallaba. Esa aparente seguridad hizo que muchos dejaran de hacer preguntas. Durante años hubo alertas. Analistas independientes mostraron que las cifras no cuadraban, que era matemáticamente muy difícil que Madoff generara esos resultados con la estrategia que decía utilizar. Presentaron informes, dieron entrevistas, insistieron. Aún así, reguladores y grandes instituciones miraron hacia otro lado. No querían creer que alguien tan respetado pudiera estar mintiendo y tampoco querían admitir que ellos, los expertos, podían haber sido engañados. La realidad explotó en 2008 en plena crisis financiera, cuando el esquema ya no pudo sostenerse y Madoff confesó a su propia familia que todo era una gran mentira. El caso Madoff nos deja una primera lección para este documental: cuando todos ganan, siempre hay algo que no estás viendo. Y, sobre todo, que el prestigio no es prueba de honestidad. Puedes tener premios, cargos importantes y años de trayectoria, y aún así estar construyendo un fraude gigantesco. Si Madoff representa el fraude clásico de la vieja escuela financiera, hay otros casos que parecen sacados de una serie de ciencia ficción. Uno de ellos es el de Theranos, la empresa que prometía revolucionar la medicina con una simple gota de sangre. Su fundadora, Elizabeth Holmes, se convirtió en la cara del emprendimiento tecnológico. Chasis negros al estilo Steve Jobs, voz grave, mirada fija y un discurso sobre cambiar el mundo. La idea era simple y poderosa: con unas pocas gotas de sangre, una máquina llamada Edison sería capaz de realizar decenas de análisis al instante, abaratando costes y haciendo accesibles pruebas que hasta entonces eran complejas. La historia era perfecta. Grandes inversores se sumaron al proyecto. Políticos, exsecretarios de Estado y figuras del poder se sentaron en su consejo de administración. Medios de comunicación de todo el mundo la presentaron como la emprendedora que iba a transformar la salud. El problema es que la tecnología nunca funcionó como ella prometía. Detrás de las vitrinas, en los laboratorios, los técnicos luchaban con máquinas que daban resultados erráticos, que fallaban, que no cumplían los estándares mínimos. En muchos casos, Theranos terminó usando máquinas tradicionales de otras empresas para hacer los análisis, mientras vendía la ilusión de que todo se hacía con sus dispositivos. La empresa había levantado cientos de millones de dólares, alcanzando una valoración de miles de millones sin un producto fiable. Lo que la sostenía no eran los datos, sino la narrativa. Holmes había entendido algo clave del siglo XXI, que una buena historia, bien contada, puede temporariamente pesar más que la realidad. El castillo se vino abajo cuando periodistas de investigación y empleados filtraron información sobre lo que realmente estaba ocurriendo en los laboratorios.
Lo que parecía la medicina del futuro terminó siendo un ejemplo extremo de cómo el hack tecnológico puede convertirse en fraude cuando se oculta la verdad. Este tipo de casos nos obliga a mirar con lupa cualquier discurso que mezcle revolución tecnológica, promesas casi mágicas y opacidad total. Si una empresa dice que va a cambiar el mundo, pero no permite que nadie revise sus datos, es una señal de alarma. Cuando más grande es la promesa, más transparencia tendría que haber, pero no todos los fraudes se dan en salas de juntas ni en centros de investigación. Algunos empiezan en algo tan cotidiano como una app de citas. El llamado Tinder Swindle, por ejemplo, es el apodo popular de un estafador que utilizaba plataformas de ligue para presentarse como un millonario viajero rodeado de jets privados, hoteles de lujo y ropa de diseñador. Su estrategia era emocional antes que económica: seducción, confianza y luego una crisis falsa. Una vez que la víctima se enamoraba y creía estar en una relación seria, él inventaba que estaba en peligro, que lo perseguían, que necesitaba dinero rápido y que no podía usar sus propias cuentas por seguridad. La estafa funcionaba en cadena. Con el dinero de una víctima, financiaba su estilo de vida con la siguiente. Como en los fraudes financieros, aquí también hay un esquema Ponzi, pero aplicado a las emociones. Lo más llamativo es que muchas de las víctimas no eran personas ingenuas en el sentido clásico, eran mujeres con carreras, trabajos, formación. Lo que muestra este caso es que cualquiera puede ser vulnerable cuando mezcla sentimientos, urgencia y miedo, y que el crimen moderno no siempre necesita una pistola. A veces solo hace falta una buena historia de amor y el botón de enviar en una aplicación de mensajería. En otro extremo del espectro están los fraudes de espectáculo, como el famoso Fyre Festival, vendido como un festival de música de lujo en una isla paradisíaca con influencers, modelos y promesas de una experiencia exclusiva. Se convirtió en uno de los mayores ridículos públicos de la década. La campaña de marketing fue impecable, videos perfectamente producidos, caras conocidas, promesas de villas de lujo, comida gourmet y conciertos inolvidables. Miles de personas pagaron entradas carísimas convencidas de que vivirían un evento irrepetible. Cuando llegó el día, la realidad fue otra: tiendas de campaña básicas, comida mediocre servida en bandejas de plástico, mala organización y servicios mínimos. Más que un festival de lujo, parecía un campamento improvisado tras un desastre natural. El fraude no consistió solo en el fracaso logístico, sino en que se cobró durante meses por un producto que nunca existió tal como se prometía. De nuevo, la historia había sido más fuerte que los hechos hasta que ya no se pudo esconder. Al hablar de los fraudes más locos del siglo XXI, no podemos olvidar los grandes escándalos corporativos, empresas que distorsionaron sus cuentas durante años, inflando beneficios, ocultando deudas o inventando ingresos. Casos como Enron, Wellcome, Wirecard o el propio Lehman Brothers muestran cómo la manipulación contable puede arrastrar no solo a inversores individuales, sino a economías enteras. Enron se vendía como una compañía innovadora en el sector energético, pero detrás de esa imagen había una cadena de sociedades opacas y trucos contables que ocultaban pérdidas gigantes. Cuando la verdad salió a la luz, miles de empleados perdieron sus trabajos y sus pensiones, y los inversores lo perdieron casi todo. Wirecard, una empresa de pagos con base en Alemania, se presentó durante años como el orgullo de la tecnología financiera europea. Formaba parte de índices bursátiles importantes y competía con gigantes globales, hasta que un día una cifra lo cambió. Todo, 1.900 millones de euros que supuestamente tenía en cuentas en el extranjero, simplemente no existían. Era dinero fantasma, apuntado en papeles, pero ausente en la realidad. La caída fue inmediata y brutal, sacudiendo no solo a la empresa, sino a los reguladores que durante años habían descartado las denuncias de periodistas e inversores escépticos. En todos estos escándalos hay patrones que se repiten: un liderazgo carismático que vende una visión casi mesiánica, un entorno que premia los resultados rápidos por encima de las preguntas incómodas, reguladores que llegan tarde cuando el daño ya está hecho, y víctimas que muchas veces ni siquiera sabían exactamente en qué estaban invirtiendo, solo sabían que no querían quedarse atrás. También hay fraudes más pequeños en cifra, pero igual de reveladores. Esquemas piramidales disfrazados de empresas de venta directa o de negocios multinivel han atrapado a miles de personas con la promesa de independencia financiera. En estos modelos, los ingresos reales no vienen tanto de vender un producto, sino de reclutar nuevos miembros que pagan por entrar. Al principio, los de arriba ganan mucho, lo que sirve de escaparate para convencer a otros. Pero, como en todo esquema piramidal, llega un momento en que ya no hay suficientes nuevos miembros para sostener los pagos, y la estructura se desploma. Lo curioso es que muchos de estos fraudes hoy tienen estética de coaching o de emprendimiento. No se presentan como estafas, sino como comunidades, como familias, como oportunidades de crecimiento personal. Se mezclan talleres de motivación con promesas de ingresos ilimitados y fotos en redes sociales con coches de lujo y viajes. Es una mezcla peligrosa de aspiraciones legítimas con expectativas
irreales. En el fondo, todos estos casos, desde el más sofisticado al más burdo, nos dicen algo sobre nosotros mismos, sobre nuestro deseo de creer en atajos, sobre el miedo a quedarnos atrás, sobre la facilidad con la que confiamos en una buena historia, sobre todo si esa historia nos promete lo que más queremos. La próxima vez que alguien te ofrezca algo que parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda estas historias, porque los mayores fraudes no se basan en la estupidez de las víctimas, sino en su esperanza. Y esa es la herramienta más poderosa que un estafador puede tener.